El título del mensaje de hoy es el reino milenial. Es el reino que el Señor ha de establecer en esta tierra para sojuzgar a todas las naciones. Y todo hombre, toda lengua, toda tribu, toda nación se tendrá que postrar ante sus pies. Y eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo número 20. Apocalipsis capítulo número 20. Y vamos a conocer aquí desde el versículo 1 hasta el verso número 10. La primera parte del capítulo número 20. Ya estamos a ley de 4 mensajes para concluir el libro del Apocalipsis que hemos estado estudiando en todo este año 2013. Y vemos aquí ahora en esta porción de la Escritura, antes del juicio final, lo que se conoce bíblicamente como el milenio, el reino de Cristo que durará en esta tierra 1000 años. Y dice así la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, a donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Padre Dios nuestro, estamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y como dice tu palabra, tu verdad está expresa en la Sagrada Escritura. Y tú nos has revelado todo lo que soberanamente tú has decretado para todos y cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, porque al final de todo, oh Dios de los cielos, sabemos que tu palabra que no cae a tierra será cumplida. No se frustrará ni una jota ni una tilde de tu palabra cuando todas esas cosas se hayan cumplido en esta tierra. Y sabemos, Señor, que el día de la victoria está cerca. Sabemos, Señor, que tú estás preparando todo para glorificar tu santo y bendito nombre. Y cada día que pasa, Señor, vemos tu mano operando. Y no solamente tu mano operando, sino todas las cosas que tú has profetizado ocurriendo, para que nosotros estemos apercibidos, como dice tu palabra. Sabemos que cuando haya arreboles en el cielo es porque va a llover. Y sabemos, como dice la Sagrada Escritura, que tú nos advertiste, que asimismo cuando veamos que ocurran estas cosas que tú has ya previsto y profetizado, es porque el tiempo está cerca. Bendícenos y guárdanos, sé con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, como ya hemos dicho, vamos a entrar en el capítulo número 20 del libro del Apocalipsis.
Esta es una porción sumamente interesante, una porción sumamente importante de la palabra de Dios, porque precisamente augura todo lo que tiene que ver con el reino que el Señor ha de establecer en esta tierra por 1000 años. De acuerdo al panorama profético, ya sabemos, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, que el Señor ha de venir a esta tierra, el Señor ha de plantear todo lo que Él ha profetizado y se ha de cumplir todo lo que Él ha decretado. Ya hemos visto, ¿verdad?, en el recorrido del libro del Apocalipsis, la manera en que luego que el Señor habla a las iglesias, luego que se presenta la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, se inician las 3 series de juicios que aparecen en este libro que Dios ha de ejecutar en contra de sus enemigos. Estamos hablando de los 7 sellos, estamos hablando de las 7 trompetas y estamos hablando del juicio de las 7 copas de la ira. Cuando terminen esos juicios, ¿verdad?, que se han de cumplir dentro del periodo de la gran tribulación, un periodo que ha sido profetizado por el profeta Daniel en el capítulo número 9 y verso número 27, a donde él declara que a la mitad de ese periodo se va a manifestar el anticristo. 7 años de gran tribulación, 3 años y medio primero de falsa paz y luego 3 años y medio de gran tribulación, cual no la ha habido jamás. Un tiempo que se denomina en la palabra de Dios como tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ha de ser levantada antes de este periodo, y durante ese periodo de los 7 años se ha de cumplir la profecía de las 70 semanas que profetizó Daniel para su pueblo Israel. Por eso se llama tiempo de angustia para Jacob. 7 años que todavía quedan por cumplirse en el panorama profético del Señor y que están establecidos luego que termine el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo en el cual el Señor abre esta brecha, diríamos, entre el Antiguo Testamento y lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Estamos hablando del periodo de la iglesia, estamos hablando del tiempo de la obra de Cristo operando en la vida de gentiles y de judíos, como dice la palabra del Señor. Cuando el hermano estuvo leyendo precisamente Romanos capítulo 11 en la introducción del pasaje de hoy, que tuvimos en la introducción del culto, vemos allí la manera en que Dios explica en Romanos capítulo 11 la manera en que Él ha dado una oportunidad a aquellos que no han sido, que no son del pueblo de Israel, los gentiles, para que como una rama injertada, ¿verdad?, en esa vid, en ese tronco, pueda tener la seguridad de que va a tener salvación y vida eterna. Pero dice la Escritura que eso no significa que Dios ha desechado a su pueblo. Eso no significa que los israelitas han sido abandonados por Dios, porque Dios hizo una promesa a Abraham desde el tiempo antiguo y declaró que el pueblo de Israel sería bendito por esa gran promesa, por la obediencia y por la fe, esa fe que viene precisamente de esa obra que Abraham hizo al entregar a su propio hijo en sacrificio para demostrar a Dios su fidelidad. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor que ciertamente Dios va a seguir trabajando con el pueblo de Israel. Y de hecho, Apocalipsis capítulo número 20 tiene una relación tremenda con lo que es Daniel capítulo número 7, Daniel capítulo número 12 y a Mateo capítulo número 24, cuando se habla de las señales del fin. Y la palabra de Dios nos muestra ciertamente que Apocalipsis capítulo número 20 viene a reflejar la instauración de ese reino que Dios siempre ha querido, o que quiso desde el principio establecer delante de Israel, en obediencia de ese pueblo que fue llamado por su desobediencia un pueblo rebelde y contradictor. Pero la palabra del Señor nos muestra aquí algo tremendamente importante que nosotros debemos de conocer.
Pero volviendo al reino milenial, debemos decir que este periodo es un acontecimiento previo al juicio final. Si usted lee el capítulo número 20 y va al versículo número 11, encuentra aquí cuando ya llega el momento en el cual Dios ha de juzgar a todos los perversos, a todos los impíos. Cuando todos los impíos se levantarán delante de Dios, como establece la Santa Escritura, y serán juzgados como establece nuestro Señor. Pero Él va a establecer este periodo sobre la tierra por 1000 años. Hay muchos que han entretejido teorías con respecto al milenio. De hecho, hay una posición teológica que se llama amilenialismo, que dice que ese milenio no es literal. Mire, la palabra de Dios es literal en todos sus contextos. Cuando Dios dice creó la tierra en 7 días, dice la palabra que Dios creó la tierra en 7 días de 24 horas. Cuando Dios dice que han de pasar 7 años de gran tribulación, sepa que son 7 años de 365 días. Cuando la Biblia dice que vamos a tener un reino milenial establecido aquí en la palabra de Dios por 1000 años, estamos diciendo que ciertamente se van a cumplir 1000 años de reino milenial. ¿O Dios no es soberano para hacer lo que quiere? El hecho de que teológicamente yo no lo entienda no quiere decir que bíblicamente no es cierto. Una cosa es la teología sistemática y otra cosa es la teología bíblica. La teología sistemática dice que Dios lo sabe todo. Y si usted se lleva solamente de la teología sistemática diciendo que Dios lo sabe todo, ¿a qué conclusión usted llega? Yo no tengo que orarle a Dios porque total, Dios lo sabe todo. Y si Dios lo sabe todo, ¿para qué yo tengo que orar? Pero ¿qué dice la teología bíblica? La teología bíblica dice, ¿cómo? Orad sin cesar. Entonces yo tengo que armonizar la teología bíblica con la teología sistemática. Si la teología sistemática me dice a mí que en este caso, ¿verdad? Como dicen los amilenialistas, esto es simbólico y que esto no es de 1000 años, entonces la teología bíblica me dice a mí, oiga, si usted se pone a subrayar en su Biblia, oiga, en su Biblia, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 en su última parte, hablando de Satanás, y lo ató, ¿qué dice ahí? ¿Por cuánto? 1000 años, subraye eso, 1000 años. Y el versículo 3 dice, lo arrojó al abismo, y al final dice, cuando fueron cumplidos, ¿qué dice ahí? 1000 años. En el versículo número 4, al final dice, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Qué dice ahí? 1000 años. Pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6, en su última parte, dice, y de Cristo y reinarán con él. ¿Qué dice ahí? 1000 años. Y el versículo 7, ¿qué dice? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa eso? Que hay una ratificación de lo que es el tiempo en el cual el Señor estará reinando sobre la tierra, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra y del cielo, y como dice la palabra de Dios, Él va a instaurar su reino conforme a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, cuando termine la gran tribulación, el Señor ha de venir a esta tierra, como dice la Escritura aquí, ha de venir con sus santos, como ya estudiamos en el capítulo número 19, y va a comenzar a dar inicio a lo que se conoce como el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos declarado dentro del orden de los eventos del porvenir que ese Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo establece Apocalipsis 16, 16 y 19, versículos 17 al 21, ha tomado a la bestia. Recuerden que Satanás, y lo vamos a analizar dentro de un momento, tiene una trilogía de igual manera como el Dios triuno. Así como Dios, ¿verdad? Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Satanás se ha desdoblado en 3 personas. Está el falso profeta,
como lo vimos en el capítulo número 13, está el anticristo, ¿verdad? Y está el dragón o la serpiente antigua que se llama Satanás. Cada uno identificando la función que la Trinidad tiene, pero en el aspecto satánico. ¿Qué es lo que hace Dios el Padre? Es el que crea. Dios el Hijo es el que redime. Y Dios el Espíritu Santo es el que nos guía y nos santifica, ¿verdad? Y nos guía hacia ¿quién? Hacia la persona de Cristo. Asimismo dice la Escritura, hace Satanás. Satanás es el que controla todas las cosas en el mundo de lo pecaminoso. En este mundo es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Y a él levantará al anticristo, que hará la función de Cristo, y después el falso profeta, que hará la función de ¿qué? De la función que hace el Espíritu Santo. En vez de como el Espíritu Santo lleva a los creyentes hacia Cristo, entonces el falso profeta va a llevar, como dice Apocalipsis 13, a que adoren a la bestia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué vimos en el capítulo 19? Vimos en el capítulo 19 que el falso profeta y el anticristo fueron atados, dice la palabra, desde el versículo 17 al 21 del capítulo 19, fueron atados y lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego que arde para siempre. Ellos estrenaron el lago de fuego. No estamos hablando de ninguna manera del Hades, al lugar a donde van los muertos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le hace la parábola de Rico y Lázaro, de Lucas capítulo 16. No, ese lugar ya está desértico. A la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hades va a entregar los muertos que había en ellos, pero ellos estarán ahí hasta Apocalipsis capítulo 19 verso 11, cuando serán levantados y juzgados. El falso profeta y el anticristo serán lanzados a ese lago de fuego, como dice la palabra de Dios, a esperar los 1000 años cuando Satanás sea atado y vuelva a ser desatado y fuera lanzado a ese mismo lago de fuego, a donde irán las almas que serán levantadas en el juicio final, sacadas del Hades y llevadas a ese lago final, que se llama, dice la Biblia, la muerte segunda. La primera muerte, que es separación de Dios, viene cuando nosotros pecamos. La segunda muerte, si usted no se ha convertido a Cristo, viene cuando usted se ha juzgado en el juicio final y se ha lanzado al lago de fuego y azufre que arde para siempre, a donde estará Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora bien, Apocalipsis capítulo número 20, volviendo otra vez al texto que nos ocupa en el día de hoy, nos damos cuenta que antes del inicio del reino milenial, Dios tiene que poner las cosas en orden. Y ya el Señor ha establecido todo esto y ha profetizado todo esto desde el tiempo de Isaías. Léase a Isaías capítulo 11, habrá su Biblia allí, y versículo número 1 y verso número 2. Note lo que dice Isaías. Dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y está hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando ocupe ese reino de David, que había sido profetizado en aquel pacto davídico que Dios hizo para su gloria y para su honra en la persona de ese rey de Israel. Ahora bien, hablando entonces del preámbulo, o dentro del preámbulo de del milenio, vemos lo que dice la palabra de Dios. Y abra su Biblia nuevamente en este versículo. Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, note, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, la relación, ¿verdad?, de Satanás con el milenio. Ya hemos dicho que el diablo Satanás, llamado el dragón, la serpiente antigua, un nombre que viene desde Génesis capítulo número 3, aquel que tentó a Eva, la serpiente que tentó a Eva. Apocalipsis capítulo número 12, verso 9, él es el que imita al Padre en cuanto a lo que es la Trinidad. El anticristo, la primera bestia, ya lo hemos dicho, Apocalipsis capítulo número 13, imita a nuestro Señor Jesucristo. Y el falso profeta, la segunda bestia, imita al Espíritu Santo, llevando a todos los hombres de aquel tiempo que adoren a el anticristo, que se dejen marcar con la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, con lo cual no podrán ni comer, ni vender, ni comprar, ni hacer absolutamente nada en esta tierra cuando venga ese periodo. Para que usted respire, esperamos que los cristianos no estemos ahí, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y vemos aquí, como se declara en la palabra de Dios, que nuestro Señor, antes de establecer el milenio, va a tomar a Satanás, como vemos en el texto del versículo 1 hasta el versículo número 3, y lo va a atar. Y lo va a llevar, como dice aquí la escritura, al abismo. Dice, y tiene la llave del abismo, y será colocado allí en el abismo, y no podrá salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque él ha engañado a los hombres. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo número 4 y verso número 4. Algunos, ¿verdad?, que se denominan precisamente amilenialistas, dicen que estamos en el reino milenial y que ahora es que Satanás está atado. Digo yo, bueno, si ahora es que Satanás está atado, cuando lo suelten eso va a ser terrible. Y mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo número 4, 2 Corintios capítulo número 4 y verso número 4. Mire la labor que está haciendo Satanás. Ahora mismo esa es la labor que está haciendo Satanás con las almas que existen en esta tierra. Dice, vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, note Dios con minúscula, nunca se le ocurra poner el nombre de Dios con minúscula, por favor. Cuando yo veo que alguien escribe el nombre de Dios con minúscula, digo, ese no conoce a Dios. Aparte que es un nombre propio, ¿verdad? Debe escribirse con mayúscula, pero Dios es un Dios grande. Es más, debemos de escribir Dios con todas las letras en mayúsculas. Pero cuando se habla de Satanás o de dioses falsos, se utiliza la D minúscula. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la labor que está haciendo Satanás. Usted le explica el evangelio a una persona ahora mismo en la tierra, y si esa persona no entiende el evangelio, si esa persona no se convierte a Cristo, ¿usted sabe por qué no puede? Porque Satanás, dice aquí, le tiene el entendimiento entenebrecido. Pero si esa es una persona tan intelectual, pero si es un médico, pero si es un abogado, una persona tan inteligente, ¿cómo una persona tan inteligente no puede darse cuenta, primero, que Dios existe? Yo digo, cuando uno ve, miren, estos días, precisamente por la problemática que he tenido, me hicieron una laringoscopía con una televisión ahí, y yo viéndome todo lo que yo tengo ahí adentro. Y cuando yo veo todo aquello, yo digo, pero ¿y cómo puede alguien negar que Dios no existe o que Dios existe? ¿Cómo pueden negar la existencia de Dios viendo todo lo que nosotros somos? Y yo decía, pero la grandeza no es que yo tengo todos esos elementos ahí dentro de todo ese sistema, sino que eso se repite en millones de millones de millones de millones de personas que han sido creadas desde el día de Adán hasta nuestros días. Y se repite igualmente porque todos somos iguales.
Y es para decir, gloria a Dios. ¿Y por qué no pueden creer que existe un Dios grande y poderoso? ¿Por qué? Porque Satanás, la labor de Satanás en esta tierra es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú quieres ver a Dios, tú tienes que ver a Dios a través de la imagen de Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Cristo dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú no puedes ver la gloria de Dios, es porque Satanás tiene tu entendimiento entenebrecido. Órale al Señor para que te dé luz, para que tú puedas ver la imagen de Cristo en la persona de Dios, o la persona de Dios en la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y por esa razón la Escritura nos enseña que Satanás, como dice aquí, en el tiempo del milenio, va a ser atado. Él no va a tener el poder para poder destruir lo que ya Dios está haciendo en la vida de aquellos que han de reinar con Él en el tiempo milenial. Y vemos allí que ese reino será un reino de justicia que se manifestará en toda su plenitud, como lo establece la palabra del Señor. En Isaías capítulo 11, y yo quiero que ustedes tomen nota de eso, para que lo anoten en su casa, para que lo lean y lo revisen. Isaías capítulo 11 y verso número 5. Vamos ahí para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 11 y verso número 5. Note lo que enseña la Sagrada Escritura, hablando precisamente de este tiempo de reinado milenial, a donde la justicia será el cinto de los lomos del Señor. Y dice allí la palabra del Señor: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Oiga lo que dice. Y hablando precisamente del milenio, note lo que dice ahí el versículo 6. Oiga la característica: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Estamos en el milenio o todavía no me llega? Yo quiero ver que le ponga un corderito a un león hoy día. Yo quisiera que una vaca se la pusieran al lado, como dice aquí, de un león, un buey al lado de un león, un niño de teta al lado de una serpiente, un áspid. Señores, vamos a ser serios con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que este periodo de reino milenial tendrá características muy especificadas ya por la Sagrada Escritura en este tiempo. Jeremías capítulo 23 y versículo número 6. Vaya allá ahora. Jeremías capítulo 23 y verso número 6. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Note: en sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová. ¿Qué dice ahí? Justicia nuestra. Todas estas injusticias que nosotros hemos estado viendo, mire que en esta tierra hay mi madre, y representan la justicia con una dama que tiene de que los ojos cerrados, y no ve a quién es que está juzgando para ser justa, pero a cada rato con 2 o 3 pesos le levantan la venda para que vean si es un narcotraficante, o si es un político, o si es un militar, o si es esto, o si es aquello.
Esa es la justicia de este mundo. Dice la palabra de Dios: Jehová será llamado Jehová justicia nuestra, porque su reino será un reino lleno de justicia, dice la palabra del Señor. Por lo cual, dice la palabra, Satanás tendrá que ser quitado de en medio para que los gobernantes del reino milenial muestren la obediencia sin ningún tipo de influencia del mal, ningún tipo de influencia de Satanás mismo. Ahora bien, ya vimos la relación de Satanás con el milenio. Ahora vemos la relación de nuestro Señor Jesucristo con el milenio. Es evidente que no podrá haber ni habrá ningún reino teocrático. Y cuando estamos hablando de teocrático, estamos hablando de que Dios es el que va a gobernar con toda su fuerza y con toda autoridad. Dice allí, sin la presencia personal de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, como lo establece la palabra de Dios en su segunda venida. A través de la profecía bíblica se le han dado diferentes nombres a nuestro Señor. Y si quiere tomar nota, no vamos a buscar todos estos textos de la palabra, pero si quiere tomar nota, dice ayer, se le da el nombre en Isaías capítulo 4, verso 2, de renuevo. Él es el renuevo, Él es el que se saldrá de la vara de Isaí, dice la palabra del Señor, hablando de la promesa del pacto davídico. Jeremías capítulo 23 verso 5, Jeremías capítulo 33 verso 15 y Zacarías capítulo 3 verso 8. También se le llamará Jehová de los ejércitos, Isaías capítulo 24 verso 23 e Isaías capítulo 44 verso 6. También se menciona como tu Dios, Isaías capítulo 52 verso 7. También se le menciona como el Hijo de Dios, Isaías capítulo 9 verso número 6 y Daniel capítulo 3 verso 25. También se le menciona como la vara de Isaí, Isaías capítulo 11 verso 1 y verso 10. También se le menciona como el Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7 verso 13. También se le menciona como el tallo tierno, Isaías capítulo 53 verso 2. También como el rey, Isaías capítulo 33 verso 17. También se le denomina como el juez en Isaías capítulo 11 verso 3 y 4. También como el Mesías príncipe, Daniel capítulo 9 verso 25 y 26. También como el príncipe de los príncipes, Daniel capítulo 9 verso 25 y 26. El redentor, Isaías capítulo 59 verso 20. El sol de justicia, Malaquías capítulo 4 verso 2. El pastor, Isaías capítulo 40 verso 10 y 11. Y la luz, Isaías capítulo 60 verso 1 a 3. Con Apocalipsis capítulo 21 verso 23, donde dice la escritura que allí en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Él es su lumbrera. Todos estos títulos reflejan que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Él es verdaderamente Dios, y Él como verdaderamente Dios y como verdaderamente hombre, como vino a esta tierra a morir por nosotros para redimirnos, tiene el derecho de reinar. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que redime, que reinará por los siglos de los siglos y especialmente en ese tiempo del milenio. De igual manera, las escrituras proféticas revelan un número de ministerios y manifestaciones relacionadas con la persona del Mesías en su segunda venida. Él va a establecer un reino milenial, como hemos dicho, de 1000 años. El milenio será un periodo de la completa manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra. No habrá un periodo más glorioso, no habrá un periodo más maravilloso como el tiempo del milenio, donde el Señor Jesucristo rescatará lo que perdió Adán en el huerto del Edén, dice la palabra. Eso fue lo que Dios quiso tener con el hombre antes de la desobediencia, antes de que el pecado entrara en este mundo. Pero lamentablemente por el pecado el hombre fracasó. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Él quiere que tú y yo, como creyentes, retomemos esa imagen que Adán perdió. En Romanos capítulo 8 y verso 29 dice la escritura que fuimos predestinados ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
El Señor quiere salvarte, quiere transformarte para que tú vuelvas a tener la gloria que Él quiso que tú tuvieras y que Adán tuviera antes del pecado, y que perdió por causa del pecado, y que lograremos tener cuando seamos transformados en el día de la resurrección. ¿Cuáles son las características entonces espirituales del reino? Primero, la justicia, ya lo hemos visto. Segundo, la obediencia. Habrá obediencia de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha profetizado. Habrá santidad, dice la Escritura en Zacarías capítulo 14, verso 20 al 21. Santidad a Jehová. Así será la característica primordial del tiempo del milenio. Dice, será característica la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Porque Dios es la verdad, porque Dios es el único que nos habla con ausencia de mentira. Si a Dios verás y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Y por último, la plenitud del Espíritu Santo será manifestado allí. Vaya a Joel capítulo número 2 y verso 28. Profeta Joel capítulo 2 y verso número 28. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos oirán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahí está. Esa última característica que adornará el milenio, la plenitud del Espíritu Santo en las almas que obedezcan al Señor. En segundo lugar, después de haber visto la representación de Satanás en el milenio y la relación del milenio con nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí la actividad propia del milenio. Capítulo 20, verso número 4, dice la palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué significará esto? Que en el tiempo del milenio, estarán allí gobernando con nuestro Señor todos aquellos que salgan de la gran tribulación, que no permitieron ser marcados en su mano y en su frente con la marca de la bestia, ni adoraron a la bestia. Y es una realidad, aquí vemos que el Señor se ha de acompañar de los creyentes en el gobierno del reino milenial. De hecho, el apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios. Cuando está hablando a los corintios con respecto al hecho de que no podían juzgar las cosas entre ellos como iglesia, sino que se iban ante los incrédulos. Y dice: ¿y ustedes que van a juzgar a los ángeles allá en los cielos no tienen facultad y capacidad para juzgar las cosas de esta vida? Y el Señor se acompañará, como vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, de aquellos que, como dice aquí la Escritura, hayan salido de la gran tribulación para gobernar con Él en el reino milenial. Y los gobernados del milenio aparecen en la palabra del Señor. Y ya hemos descrito las características que habla Isaías capítulo 11 y verso 6. Y vemos las características que va a adornar ese periodo y las situaciones que van a ocurrir en ese tiempo. Ahora bien, es en este periodo, como dice la Escritura, o antes de ese periodo, a donde se completará la primera resurrección. Note lo que dice el texto en el capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son esos otros muertos? Esos otros muertos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 20, verso 11.
son los muertos los incrédulos que han muerto y están en el Hades y serán levantados en el juicio final, como dice la palabra del Señor, y veremos en la próxima sección. Y vemos allí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La palabra griega o la expresión griega que se utiliza ahí es la palabra protei anastasis. Y lo que significa la palabra protei aquí es la primera clase o categoría de resurrección. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, cuando dice: yo soy el primero de los pecadores. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí. Y vemos que la resurrección viene dentro de un proceso, de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 22 al verso 24. Usted ve ahí como dice la Escritura: primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice la palabra, y allí se completará lo que se conoce como la primera resurrección. ¿Qué dice allí la Escritura? Capítulo 20, verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y vuelve a repetirse la característica que el Señor da a sus hijos. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9? Que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, dice aquí la Escritura. Y el Señor con todo eso nos va a colocar allí, porque ya hemos establecido que el Señor viene primeramente por su iglesia. Estaremos en los cielos con el Señor en el tribunal de Cristo. Luego en las bodas del Cordero vendremos de luna de miel, como establecimos en esa porción de la palabra, Apocalipsis 19, viniendo con el Señor en caballos blancos para destruir al anticristo, para destruir al falso profeta, para echarlo en el lago de fuego, dice la Escritura, y entrar al milenio con aquellos que se convirtieron en la gran tribulación. Por supuesto, allí habrán en el milenio, porque el milenio va a ser aquí en la tierra, habrán diferentes connotaciones, ¿verdad? Nosotros estaremos en cuerpo glorificado, pero habrá personas que se estarán reproduciendo en el tiempo del milenio. Hay gente que no entiende eso. ¿Y cómo es eso, pastor? Que va a haber gente transformada y gente que no está transformada, y gente incrédula y gente... Pregúnteselo a Dios cuando usted llegue allá. Él es el dueño de esto. Es el que hace las cosas como Él quiere. Es el soberano de los reyes y de la tierra. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Usted se pone a leer lo que dice la palabra. Usted tiene que creer lo que dice la palabra como lo dice la palabra de Dios. No estamos aquí para inventar cosas de la palabra de Dios. Estamos aquí para ver lo que dice la palabra de Dios literalmente y entender lo que dice Dios allí y aceptarlo. Note lo que dice ahora, capítulo 20, verso 7. La culminación del milenio. Satanás es suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ya han pasado 1000 hermosos años. Nuestro Señor Jesucristo ha demostrado que sí fue cumplida la grandiosa bendición y la grandiosa profecía de su gobierno aquí en la tierra, de su gobierno milenial, y va a entrar a la eternidad, propio para entrar a la eternidad. ¿Y qué dice la palabra? Allí Él va a soltar a Satanás, la última oportunidad que va a tener Satanás. Y póngame el mapa, por favor, ahí está el mapa. Gog, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38, versos 2 y 3, es el príncipe de Mesec y Tubal, quienes eran los hijos de Jafet. Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Los hijos de Noé. Ellos eran descendientes de Jafet y poblaron lo que hoy ocupa, lo que antes ocupaba la Rusia, diríamos, continental.
¿verdad? O la Rusia, la unión de soviéticas, de gobiernos soviéticos o de estados soviéticos. Y vemos ahí que ciertamente la palabra que viene de Rusia, o la base de la palabra Rusia, es la palabra Ros, que ahí es donde viene la palabra Rusia. Significa el príncipe mayor. Y Magog, como vemos aquí en este pasaje, en el pasaje de Ezequiel, no es más que el lugar geográfico donde se asienta Gog. Ahora que está dividida la Unión Soviética, ¿verdad? Usted ve la parte de allá arriba que es Rosh, ve a Gog, y aquí abajo en la parte donde está Polonia y todas las otras naciones que formaban la Unión Soviética es donde se encuentra Magog. Y vemos allí que en ese tiempo a personas, a almas que estarán reproduciéndose en esas zonas fuera de la zona de Israel, como nosotros vemos ahí en ese mapa, van a venir a ser engañados por Satanás para venir a guerrear contra nuestro Dios, contra nuestro Señor Jesucristo. Y note el capítulo 20, verso 9. Oiga, Apocalipsis, venga, concéntrese ahí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Por eso en ese mapa se ve ahí una estrella de David. En el próximo se ve una estrella de David en el centro de Israel allí. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió, ¿qué dice ahí? Fuego del cielo y los consumió. Esa va a ser la guerra más corta que va a existir sobre toda la tierra. Ellos se van a reunir todos para esa batalla y el Señor solamente le va a hacer así. Ahí tengo una imagen, ¿verdad? Del momento en el cual, o significativa, del momento en el cual, con una sola columna de fuego, el Señor exterminará a ese ejército. Y dice en el capítulo 20, verso 9, en su segunda parte, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y los consumió. Porque Dios es poderoso para eso y mucho más en contra de sus enemigos. Y en el versículo 10, oiga lo que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para hacer una aclaración, ahora mismo cuando una persona muere, va a lo que la Biblia llama el Hades, el lugar de los muertos. Su alma va al lugar de los muertos si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y muere, va a la presencia de Dios inmediatamente. Su alma va a la presencia de Dios inmediatamente. A esperar el día de la resurrección, a esperar el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero las almas de los incrédulos están en el Hades hasta el momento en el cual se vayan a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, que es lo que estudiaremos en el estudio próximo. Y serán levantados los que están en el Hades. ¿Para qué? Para ser juzgados y ser lanzados a donde ya fue lanzado el anticristo y el falso profeta, a este lago de fuego que dice aquí la escritura, de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después del milenio, Satanás será echado ahí. Después de esta guerra, Satanás será echado ahí para esperar a los que sean juzgados en el juicio final. Pero si usted se ha convertido a Cristo, usted va a reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Léase Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31 dice, hace una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y yo somos la mayoría. Tú y Dios eres la mayoría. El que está con Dios, dice la Escritura, lo tiene todo.
Por eso dice el apóstol Pedro cuando escribe su segunda epístola, en el capítulo número 3, verso 11, si es que usted cree todo esto, si es que Satanás no le ha enceguecido su entendimiento como él está haciendo ahora, hasta el día en que el Señor lo ate para que no tenga ese poder, dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? ¿Tú crees que todo esto va a ocurrir? Hay gente que le cree más a Hollywood que a esto. Mire, pastor, están dando una película. Mire, eso es una cuestión, mire, allí que con lo que va a pasar después que se acabe el mundo. Y es una cosa maravillosa, los efectos especiales. Y la gente se aloca con una película de esa. Y nosotros tenemos la verdad. La verdad está ahí en su palabra. Eso no es ciencia ficción. Eso es realidad. Esa es la verdad. Todas estas cosas han de ocurrir, dice allí la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Es una afirmación. ¿Cuál es la actitud tuya o debe ser tu actitud o la mía? Procurar vivir en esta tierra una vida santa y piadosa hasta el día de la venida de nuestro Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Sagrada Escritura. Entonces está claro que el milenio será un tiempo en el cual el Señor se gozará para gobernar con justicia, con santidad, con verdad, con la llenura del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que quieran ser gobernados por Él, para entrar al final de todo, con aquellos que sean obedientes a su palabra, a la gloria eterna. No hay cosa más maravillosa que Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, donde dice la Escritura que allí no habrá muerte, allí no habrá dolor, allí no habrá ningún tipo de cosas que pueda lacerar tu alma. Allí no habrá necesidad de luz del sol, dice la palabra, porque el Cordero será su lumbrera. Allí no habrá necesidad de medicina. Cada vez que usted tiene que, ¿cuánto es que debe? 12,000 pesos este mes de medicina. 10,000 pesos de medicina, 8,000 pesos de medicina, dice allí. Allí estará el árbol de la vida, sus hojas serán para la sanidad de las naciones y nunca más veremos muerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio vida y cuando el Señor da vida eterna a aquellos que creen y confían en Él. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Para eso Él vino y se hizo igual que mí, igual que yo, igual que tú. Para pagar allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados y tomar el acta de los decretos que Satanás tenía en mi contra. Usted sabe que cada vez que usted se presenta delante de Dios, ¿cuánto le oran a Dios aquí? De los que oran o rezan a Dios alguna vez en su vida. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Usted sabe lo que hace Satanás cuando usted se presenta delante de Dios? ¿Y qué es lo que tú estás oyendo de este maldito pecador? Tú no sabes todo lo que este tipo ha hecho. Tú sabes todo lo que esa tipa ha hecho. Tú no sabes todo lo que le pasa por la cabeza. Tú no sabes todo lo que hay en su corazón. Tú no sabes todos los pecados que ha cometido. ¿Cómo tú le vas a contestar una oración? Eso es lo que hace Satanás. Lo dice la Biblia. Él es el acusador de los hermanos. Día y noche está acusándonos delante de Dios. Y somos pecadores. Y tú eres pecador y yo también soy pecador. Pero ¿qué dice la palabra? Que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para morir por tu pecado y por mi pecado.
y tomar el acta de los decretos, esa acta de los decretos con las cuales Satanás te acusa delante de Dios, presentársela a todo principado y potestad, y la clavó en la cruz. Cuando Satanás me acusa después que yo me convierto a Cristo delante de Dios, Cristo le enseña que el acta de los decretos que era en contra mía ya fue clavada en la cruz del Calvario y Él no tiene potestad sobre mí. Y por eso dice la palabra, tenemos un abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y qué es lo que hacen los abogados? En un juicio te defienden. Y cuando Satanás dice, ese es un maldito pecador, mira todo lo que él hacía, mira todo lo que él ha hecho, mira todo lo que... Jesucristo dice, sí, pero ya él fue perdonado. Ya él fue perdonado. Ya él fue perdonado. Mi sangre fue derramada para el perdón de sus pecados. Ya fue perdonado, ya fue perdonado, ya fue perdonado. Y Dios oye mi oración y me concede la oración. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Si tú estás aquí sin Cristo, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Darte salvación, vida eterna y seguridad de que un día tú vas a morar eternamente en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, oh Padre, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, sabemos que nuestra mente es finita, que a veces no podemos comprender toda la inmensidad de tu palabra, pero tus promesas son sencillas y fieles. Tú estás ahí, Señor, para mostrarnos el camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Tú has derramado la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Tú has dicho que todo aquel que cree en Él no será avergonzado, que todo aquel que invoque su nombre será salvo, todo aquel que invoque su nombre para salvación y vida eterna, procediendo a un arrepentimiento de corazón, para que tú borres todos sus pecados, para que tú tomes esa acta de los decretos que es contra él o contra ella, Padre, y lo pongas en la cruz del Calvario y lo presentes a todo principado y potestad. Y Satanás no tenga lugar para acusarnos delante de ti, porque tú nos defiendes, tú eres nuestro abogado defensor. Gracias por esa gran promesa, Señor, pero por la gran promesa de que un día estaremos reinando contigo allí en el milenio. Estaremos reinando por 1000 años y luego entraremos a la eternidad y estaremos contigo por los siglos de los siglos. Y gracias por esa promesa, Señor, porque eso gobierna nuestros corazones. Y sabemos que todo se ha cumplido para que todo esto ocurra, oh Padre, porque tú eres ser soberano y Rey de los cielos y de la tierra. Y lo que tú has dicho es lo que se va a cumplir. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente. Que cada uno de aquellos, Señor, que te conocemos, te demos gracias y tratemos de vivir una vida santa y piadosa mientras estemos aquí en la tierra, para glorificar tu nombre, para que los que estén en tinieblas, oh Dios, puedan ver la luz del Evangelio. Y aquellos que no te conocen, oh Dios, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan tomar la decisión de venir a ti. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús.